Si el mayor de los mandamientos es amar, el peor de los pecados es no amar. La manera correcta de decirle a Dios te amo es expresarlo en las acciones. Me propuse hablar con suprema sinceridad y autocrítica con lo que les voy a compartir a continuación. Y quiero dirigirme a los que escuchan diariamente las prédicas que nacen en este canal y también a aquellos que recién nos empiezan a acompañar. Es verdad que se cometen abominaciones en el pueblo que profesa ser cristiano. Y me han preguntado, Misael, ¿por qué no hablas de las cosas que pasan en la iglesia? Y mi respuesta es que me he propuesto predicar de Cristo y su palabra, de Jesús y los mandamientos. Me he propuesto predicar sobre la verdad presente para este tiempo, pero hoy considero que no hay una actitud de corrección en nuestras filas y es necesario pronunciar los errores que se están introduciendo en la iglesia. Y me refiero a las iglesias que se consideran el pueblo remanente de Dios. En la iglesia surgirán dos grupos. Jesús definió como trigo y cizaña. Y hay una sola prueba que separa a los cristianos genuinos, auténticos, de los que dicen ser cristianos pero no viven la vida de Cristo. Y esa prueba se da en la palabra de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor verdadero a Dios se manifiesta en nuestras obras. Y quiero decirte que estoy cansado de ver cómo muchos intentan burlarse de Dios. Solo lo intentan porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Multitudes viven diciendo que son cristianos, pero llevando una vida mundana. ¿Y cómo se refleja la vida mundana? Hay quienes vienen de la iglesia y comienzan a reproducir música mundana. Dicen amar a Dios, pero sus conversaciones son solamente sobre política, fútbol, moda. Y como en la caída de Pedro, estas personas estarían dispuestas a desconocer a Jesús cuando están con los demás. Incluso hay quienes enseñan que hay que leer más la Biblia, que hay que orar más, que hay que ir a la iglesia, pero se pasan toda la semana con el celular, hermanos. Solo oran antes de comer, leen un poco la Biblia y no la entienden, y rápidamente uno se olvida lo que leyó. Y cuando están en la iglesia se la pasan bostezando. Hermanos, es fuerte lo que les voy a decir, pero ni uno de cada 20 cristianos está listo para irse con Jesús. Y los predicadores nos hemos equivocado grandemente, y me incluyo en esta autocrítica. Fue un error predicar temas bíblicos para mimar a los hermanos. Como no bailaron cuando tocamos la flauta, hemos dejado de darle a la trompeta el sonido certero. El problema de rascar donde no picaba, ¿verdad? De ser optimistas con el presente de la iglesia cuando en realidad Jesús dice que somos tibios. En la iglesia hay dos extremos que están destrozando el evangelio puro. El extremo permisivo, que cuando ven a una muchacha actuar como el mundo, dicen que hay que dejarla disfrutar la vida. Cuando ven a un joven cantando un reggaetón cristiano, dicen que no hay que juzgarlo. Cuando ven a alguien vestirse como el mundo, dicen que Dios mira el corazón. Cuando en la iglesia se comparten conversaciones vanas en el templo de Dios, nadie levanta la voz para poner un freno. Cuando ven a los jóvenes pisotear los principios, dicen que están haciendo cosas de jóvenes. Están agregando páginas a la Biblia, hermanos. Están autorizando lo que Dios no autoriza. Y por miedo a perder su empleo, varios pastores han cerrado la boca. Se angustian por lo que sucede en nuestras filas, pero no levantan la voz para amonestar. Sabe bien Satanás que si domina la cabeza, también dominará el cuerpo. Y debemos orar mucho por nuestros líderes. Que Dios pueda darnos pastores conforme a su corazón, que también los hay. Por miedo a perder adherentes, seguidores, muchos laicos se dedicaron a predicar temas livianos,
Falsos profetas están anunciando tiempos de prosperidad, mientras la iglesia desciende al sepulcro espiritual. Nos han anunciado que los líderes en nuestros tiempos estarán llenos de optimismo. Bajo una supuesta estadística de crecimiento, la iglesia se llenará de orgullo y más que nunca reflejará el espíritu laodicense. Todo nuestro deber, hermanos, es humillarnos delante de Dios y abrirle la puerta a Jesús. Dios nos ama con un amor infinito, pero el pueblo está tan mal, y Dios lo sabe, a tal punto de decirnos: estoy a punto de vomitarte de mi boca, en Apocalipsis 3. Ojalá escuchemos las amonestaciones, ojalá aceptemos la corrección. Satanás también está trabajando fuertemente con la música. ¿Han notado que la música se está convirtiendo en un culto al yo? Los himnos que hablan sobre los atributos de Dios fueron suplantados por canciones movidas que contienen toda una explicación de nuestros atributos y promesas a Dios que rara vez se cumplen. Por ejemplo, pasamos de cantar "Más cerca, oh Dios, de ti", "Cuán grande es Él", "Digno eres tú", "Fija los ojos en Cristo", pero las letras sufrieron un cambio. Yo voy, yo quiero brillar por ti, encender mi fe, yo iré a buscar. Como también la apelación a lo sentimental, copiando los estilos románticos del mundo. No quiero que me malinterpreten, hermanos. No estoy criticando a los compositores de estas canciones. Pero ¿no llama la atención que la gran mayoría de canciones actuales hablen más de nosotros que de Dios? Y ni hablar del acompañamiento instrumental. Pero la mayoría de los músicos dicen que esa clase de música tiene más llegada a la gente, tiene más reproducciones. Y esa defensa testifica de sus intereses personales. ¿Desde cuándo el adorador debía volverse famoso y popular en el mundo? ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde el alma? Con tal de ganar más seguidores, rebajan la norma del Evangelio y traen confusión en las filas del Señor. El otro extremo de personas que le está haciendo mucho daño a la causa es la de quienes elevan el cielo a alturas inalcanzables, los típicos fariseos modernos, que se creen formar parte de la mega ultra recontra santísima doctrina y establecen normas imposibles de cumplir. Y cuando alguien falla, en lugar de restaurarlo, se apresuran a contar el chisme o enseguida quieren disciplina y desglose para el hermano que falló. Fariseos hipócritas, porque miran la paja del ojo del hermano, pero no ven la viga del suyo. Más de uno está levantando piedras contra los heridos del Señor, en lugar de autoevaluarse. O agarramos las piedras o extendemos la mano para levantar al hermano. ¿Condenamos al pecador o le enseñamos el Evangelio? Los fariseos actuales dicen que la iglesia es un hospital de pecadores, pero ¿en qué hospital echan al herido? ¿En qué hospital, cuando alguien se lastima, lo excluyen? Satanás está llevando a vivir un cristianismo falso, pero principalmente que cada uno de nosotros se desvíe y vaya en contra de la ley de Dios y en contra de Jesús. Los judíos aceptaron la ley, pero rechazaron a Jesús. Y esta generación dice aceptar a Jesús, pero no quiere saber nada con la ley. El punto final de la controversia se dará en torno de la ley de Dios. Ahora Satanás está tergiversando los principios, pero pronto hará que el mundo entero rechace la ley de Dios. En medio de estos vientos falsos de doctrinas, y aunque parezca que la cizaña ahoga el trigo, Dios examinará a cada uno de nosotros como si fuésemos los únicos en el mundo. Dios es quien sondea la mente y el corazón. Él ve lo que nadie ve. Seremos pesados en la balanza de Dios. Y los hijos de Dios
saldrán más refinado que el oro. De entre los millones saldrán 144.000 sin mancha ni arruga. Pero no hace falta demostrar con palabras quién está equivocado y quién no. Dios ya lo sabe. Hoy quiero hablarte de Jesús y sus mandamientos. Hay una manera correcta de testificar sobre mi amor a Dios y es guardando sus mandamientos. Saben que una de las pocas palabras que Dios mismo escribió con su dedo son los 10 mandamientos. La Biblia enseña que a diferencia de las 600 leyes mosaicas, solo los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Y esa ley es la norma por medio de la cual Dios juzgará al mundo entero. Los 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás a Dios con todo lo que eres y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús los resumió, pero no cambió ni una jota ni una tilde de los 10. Si el mayor de los mandamientos es amar, el peor de los pecados es no amar. La manera correcta de decirle a Dios te amo es expresarlo en las acciones. Acciones que deben nacer de un corazón entregado al Señor, ya que entristece a Dios que un pueblo lo honre con los labios pero tenga un corazón lejos de Él. Cuando una persona adora una imagen, le está diciendo a Dios con los actos que ama más a la imagen que a Dios. Cuando un hombre le es infiel a su esposa, le está diciendo con sus acciones que no la ama. Cuando un adolescente le roba la cartera a una anciana, se registran sus acciones como resultado de su falta de amor. Cuando una mujer le miente a sus amigas, se cuenta como una escasez de amor de parte de la mujer. Y es de mucha importancia entender este asunto tan importante que determinará quiénes entrarán en el reino y quiénes no. Al final de la historia, el mundo estará dividido en 2 grupos, trigo y cizaña. Todos dirán que aman a Dios, pero un pequeño grupo hará la gran diferencia. Un pequeño remanente será auténtico. Mediante su obediencia a la ley estarán testificando que aman a Dios sobre todas las cosas. El Apocalipsis señala bien la diferencia. Sin embargo, muchos ignoran el tema como si fuera que nunca fue escrito. Se nos dice en Apocalipsis 12 que al final habrá un pueblo que guardará los mandamientos de Dios y tendrá el testimonio de Jesús. Y se nos repite en el capítulo 14 características sobre el remanente, diciéndonos aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos 10 mandamientos que se resumen en amor se detallan en la siguiente manera. Los primeros 4 mandamientos de la ley señalan todo nuestro deber hacia Dios. No tendrás dioses ajenos, no adorarás imágenes, no tomes el nombre de Dios en vano y acuérdate del sábado del 7º día para santificarlo. Y los otros 6 restantes se resumen en amarás a tu prójimo, pero se detallan en honra a tus padres, no mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas y no codicies. Si amas a tus semejantes, no le harás ningún daño. Si realmente amas a los demás, estarás guardando la ley. El pecado justamente es la falta de amor y es una falta contra la ley y su autor. Juan dice, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Cuando Jesús se manifieste en su gloria, muchos verán su verdadera condición. Muchos no amaron a Jesús y esa falta de amor se ve reflejada en la vida de rebeldía que llevaron. Muchos que dicen ser cristianos están engañados. Dicen creer y andar en nueva vida, pero no han abandonado los pecados de su vieja vida. Consideran que por dejar de tomar, por dejar el cigarrillo, ya Dios los transformó. Pero no han cambiado los deseos de su corazón. Los mismos predicadores están engañados bajo sus propios conceptos. Ellos dicen, solo cree y el cielo será tuyo. Pero no aclaran que
ninguna persona que practica el pecado entrará al reino de los cielos. La persona que no ama está en una condición terrible que la Biblia lo define como hijo del diablo. Todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo, dice la palabra. Cuando alguien tiene su vida manchada por su propia falta de amor, mira el espejo de la ley, la cual habla Santiago, y en lugar de cambiar su vida, va y cambia la ley de Dios, diciendo que los mandamientos fueron clavados en la cruz, fueron para los judíos, que son para el antiguo pacto, o que los mandamientos no pueden ser obedecidos, que son imposibles de obedecer. El que no enseña obediencia, hermanos, está enseñando desobediencia. Muchos se olvidan que en el nuevo pacto el Espíritu Santo escribe los mandamientos en los corazones. El nuevo pacto es justamente tener los mandamientos tallados en el alma. Dios manda a los ángeles: sellen la ley entre mis discípulos. El sello está siendo colocado en los que heredarán la vida eterna, pero una marca extraña y diabólica está siendo colocada en la cizaña. La marca de la bestia es la falsificación de la ley de Dios. Es decir, si la ley de Dios dice no adores imágenes, la marca de la bestia te enseñará que si puedes adorarlas, hazlo. Si la ley de Dios dice acuérdate del sábado, la marca de la bestia dirá acuérdate del domingo, ya que el diablo falsifica la voluntad de Dios y tergiversa sus mandamientos. Cambiará los tiempos y la ley, pero si los mandamientos están en el corazón de una persona, esa persona se deleita en obedecer. Hermanos, la ley es santa, justa y buena. Debemos tener un claro concepto de lo que es. Y las matemáticas de Dios no funcionan como la nuestra. Dice Santiago que si uno guarda 9 mandamientos, se hace culpable de todos. Por lo tanto, para Dios 10 menos 1 es 0, ya que el Espíritu Santo escribe 10, no 9 ni 8. El Espíritu Santo escribe la ley entera, no a medias. Es la obra del diablo mezclar verdades con mentiras para seducir a los pecadores. El enemigo sabe bien que mientras una persona obedezca 9 mandamientos, puede estar tranquila y confiada y pensar que ya está salva ante la vista de Dios. Pero ese pecado, ese único mandamiento que está acariciando, lo dejará fuera del reino de los cielos, porque es como el fruto prohibido en el huerto de Adán. Alguno puede engañarse pensando que como lleva una vida de cristianismo abierto, será salvo. Pero Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús hizo la voluntad del Padre. Él pudo decir: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por eso no te engañes, solo irán al cielo los que aman a Dios. Si a una persona no le gusta algún punto de la ley, es porque no le gusta pasar tiempo con el autor de la ley. Si alguien desprecia la Biblia, ¿por qué quisiera ir al cielo si en el cielo está el autor de la Biblia? Temo que los sentidos de muchos sean extraviados y que en lugar de mirar la perfecta ley de la libertad, excusen sus faltas por otras razones. Dios espera un reavivamiento y una reforma entre nosotros. Dios espera convencimiento y conversión entre nosotros. Dios anhela que le demos el corazón para regenerarlo, para escribir su voluntad en nuestro corazón. Por eso las prédicas bíblicas hablaban sobre arrepentimiento de pecados. Si las personas proceden a arrepentirse de sus faltas y si miran al Cordero inmolado, pueden estar seguros que sus faltas pasadas serán borradas. Sus nombres serán escritos en el libro de la vida y pronto, cuando Jesús vuelva, los reclamará como suyos. La salvación es por gracia, hermanos, es por fe. Es una fe que se visualiza en obediencia y es una gracia que transforma el corazón. Que esta verdad, hermanos, pueda ser una realidad en nuestra vida y, como dijo
el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a la ley y al testimonio, es porque aún no les ha amanecido. ¿Ya ha amanecido en tu vida? ¿Ya resplandeció el lucero en vuestro corazón? Dios quiere que desde nuestro corazón comience un cambio, una transformación. Dios quiere que tengamos el colirio para discernir en nuestros tiempos lo que está bien y lo que está mal, la verdad y el error. Dios quiere que nos vistamos de vestiduras blancas para no caminar desnudos por causa de nuestros pecados que no fueron confesados. Dios quiere que abramos la puerta a Jesús, que busquemos tener más fe, más amor, pero como hemos mencionado, un amor que se refleje en la perfecta obediencia a la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga.